Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, es un placer contar una vez más con su participación en El Reloj de Dios a través de diferentes plataformas. Ya saben que pueden encontrarlo en internet, en el canal del apóstol Sergio Enríquez. Allí encuentran un episodio nuevo cada semana. También lo hacen en Rema Estéreo 91.7 FM y Rema TV. En nombre de todo el equipo, gracias por estar allí. Es momento de revisar las noticias actuales con un enfoque bíblico. Para iniciar, saludamos al equipo en pleno ante la pantalla, hermana Leti de Enríquez, Pablo Arana, que también nos acompaña con comentarios y algunas preguntas, y nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez, quien les habla, Elsa Mariana García. Apóstol, muchas preguntas surgen durante la semana al ver tantas noticias. Sin embargo, usted en las últimas semanas, durante las prédicas en Ministerio de Ebenecer, nos ha venido hablando del anticristo y lo mucho que debemos prestar atención a esa entidad, que hay muchas preguntas alrededor. ¿Es un personaje? ¿Es un movimiento? ¿Es un país? O sea, tanto que contestar al respecto. Iniciamos con este perfil del anticristo. Sí, gracias, Elcita. Realmente lo que más me interesa son varias cosas. Sí nos enfocamos bastante en la personalidad, en el perfil y en los prototipos de lo que es el anticristo. Sin embargo, lo que he tratado de hacer es ver la cercanía de los eventos que la Biblia llama el día de Jehová grande y terrible. El día que la palabra profética le dice que es un día de oscuridad, de tinieblas, en donde será el crujir de dientes. Le llama de diferentes formas a ese momento que cuando hacemos el cálculo en la Biblia son 7 años, que lo describe el libro de Apocalipsis, pero también lo describe el libro de Ezequiel 38 y 39, también lo describe el libro de Daniel en el capítulo 9, que son 7 años. Ahora, esto que sucede, que va a suceder, está pronosticado, está profetizado y está sellado. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Irremediablemente. Sí, definitivamente. El asunto es cuándo. Entonces, el Señor a nosotros nos dijo qué cosas iban a pasar antes de que viniera ese día. Entonces, de alguna manera, ese vendría a ser una respuesta del cuándo. ¿Cuándo? ¿Verdad? Por ejemplo, solo por decir un ejemplo, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, ¿qué va a marcar el inicio de la semana de destrucción de esos 7 años? Pláticas de pacifismo, ¿verdad? De alguna, pero no es lo único, ¿verdad? Es una de las señales. Es una de las señales. Pero entonces ahora tenemos que ver quiénes son los protagonistas de cada una de las situaciones que se van a dar. Obviamente tienen que ser protagonistas entidades espirituales y físicas. Cuando digo entidades espirituales, la Biblia nos habla del dragón, ¿verdad? Que es la representación del mal del enemigo, que cuando se dice quién es el dragón, Apocalipsis dice que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Así dice la Biblia, ¿eh? El dragón, así lo menciona, el dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces el dragón aparece en el libro de Apocalipsis haciendo estragos y dándole la vía y la vida, entre comillas, la existencia por lo menos, a sus hijos,
a sus hijos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos sean los puntales del reino de las tinieblas que se va a manifestar o que va a tratar de que se manifieste. El personaje físico tendría que ser un personaje político y un personaje religioso. ¿Una misma persona con ambas características o dos personas? Son dos personas por ese lado, y digamos en la antítesis también hay dos personas enviadas por Dios que nosotros los conocemos como los dos testigos. Ya en el pasado, cuando Moisés y Aarón, dos personas, se enfrentaron a Faraón, que sería el diablo, él levantó dos personajes que se llamaban Janes y Jambres. Entonces estaban Moisés y Aarón enfrentados con Janes y Jambres. Entonces en la semana 70 de Daniel se van a levantar dos testigos de parte de Dios que la Biblia le llama los dos olivos, ¿verdad? Se dice cuáles son las características de estos dos personajes, y por el lado del enemigo se van a levantar dos personajes también. Uno que es el que nosotros conocemos como anticristo, que es todo lo que se opone al Mesías, al ungido, a Cristo. Y el otro es un religioso que se llama el falso profeta, lo describe la Biblia, nosotros lo podríamos catalogar como el pseudo Cristo. Uno es el anticristo y el otro es el pseudo Cristo. Es decir, uno es el que se opone a Cristo y el otro es el que se hace pasar por Cristo. Estos dos. Es decir, perdóneme, ¿sí? Pseudo profeta y el otro personaje que había mencionado es como un sinónimo. Sí, yo Para le decía entenderlo en la falso Biblia. profeta, que sería el pseudo profeta. Ajá, así es. Ese sería el pseudo Cristo, Muy bien. ¿verdad? Y el otro sería el anticristo, que se opone y todo, pero así tras bambalinas, estos son grandes amigos, ¿verdad? Así como aquellos luchadores de aquellos espectáculos, ¿verdad? De Martín Caradagian, ¿verdad? que en el ring se daban duro, pero cuando se terminaba el espectáculo comían juntos, ¿verdad? Exactamente. Y todos los fanáticos, los aficionados peleando, ¿verdad? Claro. Exactamente de esa misma forma será. Estos dos están de acuerdo entre ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen que movilizar todos los escenarios de los cuales hemos hablado. Por ejemplo, todos los escenarios, estos tres personajes, que sería la antitrinidad, estarían tratando de apresurar la manifestación de su reino, digamos, en el escenario tierra, provocando cosas, digamos, los incendios que ahorita se han mencionado tanto, ese incendio de Grecia, en diferentes lugares, y que se dan año con año, y que generalmente pues se dice que se dan en momentos como el verano, de calores intensos que nunca antes se habían dado. Bueno, pues para mí eso viene a ser como una excusa, porque sí se ha comprobado, por lo menos en Los Ángeles y en algunos otros lugares, que movimientos políticos en algunos lugares enviaron pirómanos, ¿verdad? Y que han sido cazados por las autoridades, pero ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto hicieron semejante crueldad? ¿Verdad? Entonces, obviamente, tiene que ser una inspiración diabólica. Entonces, en todo lo malo que sucede en la tierra, hay una conspiración espiritual que está sobre ellos, ¿verdad? Digamos, es como que aquí está lo físico y encima está lo espiritual. Eso lo vemos cuando el ángel le habla a Daniel y le dice, yo venía desde que tú empezaste a ayunar y a buscar a Dios en oración, a mí me enviaron, pero en el camino me enviaron para el personaje físico, ¿verdad? Porque te vengo a enseñar lo que va a pasar. Pero el ángel es una entidad espiritual, ¿verdad? Tiene cuerpo espiritual, no es humano. Pero cuando venía me encontré con el príncipe de Persia. Entonces, esa es otra entidad espiritual. Una batalla ahí, y en la tierra se reflejan esas batallas, ¿verdad? Por eso decía que estos tres personajes que serían la antitrinidad están metiendo su mano espiritualmente para modificar todas las cosas, los escenarios. Pero dentro de las cosas que más mueven sería lo político, lo religioso, ¿verdad? Que de ahí
surgen otras cosas que avanzan y contaminan otros escenarios. Tal vez los que son más difíciles que un humano los manipule sería el escenario cosmos, ¿verdad? Aunque no queda exento. Por ejemplo, no voy a tildar a nadie de anticristo con nombres, ¿verdad? Pero sí vemos el anhelo de la humanidad. Digamos, se dice que para el 2050 hay gente que quiere que haya 1 millón de personas habitando en Marte, ¿verdad? Y gente, no cualquier gente, ¿verdad? Sino que grandes empresarios, genios y que tienen recursos económicos, ¿verdad? Para uno le parece una locura, a mí por lo menos me parece una locura, ¿verdad? Y ese es otro problema, porque uno cuando se enfrenta a una situación, a una noticia de esa naturaleza, le parece una locura y la toma como algo ridículo, pero después se da cuenta que no era ridículo. Cuando va ocurriendo la ventana de Overton, cambiando la mentalidad, exacto, eventualmente. Pero a veces, mira, es que sí, la ventana de Overton es parte de eso, porque primero presentan una noticia que a uno le parece ridícula. Que nunca va a pasar. Pero empieza a procesarse y a procesarse, hasta que uno se iban hablando en serio. Te pongo ejemplos pequeñitos, pequeñísimos, solamente para que ver cosas que se dicen y que a uno le parece una locura y hasta se ríe, uno hace chistes de eso y que así cuando se da cuenta la cosa iba por ahí. El canal de Panamá, que recientemente se dijo, ¿verdad?, que iba a ser tomado, a todos les parece una locura. Sin embargo, cuando pasó el tiempo, nos dimos cuenta que no era una broma. Groenlandia, la compra de Island, que es una locura. Cuando nos dimos cuenta, sí hay un interés en las potencias por ello, ¿verdad? Entonces ahora que se diga, cuando se dijo la Luna también, ¿verdad? Ahora se dice Marte también, pero ese es escenario cosmos, que nos parece a nosotros tan lejano. Claro. Pero nosotros hemos sido trabajados a través del tiempo. Cuando digo nosotros me refiero a la humanidad. Hemos sido trabajados para que estas cosas, por medio de la ventana de Overton, como tú bien decías, vaya uno asimilando y abriendo las puertas de su mente a que aquello puede ser una posibilidad, la realización de aquello. Cierto. Y nos han atacado por todos los medios, ¿verdad? Pero más que todo por la industria del entretenimiento, que es una de las puertas más grandes de la ventana de Overton. Y lo vemos, hermana, nosotros mirábamos a los supersónicos, ¿verdad? Una caricatura inocente, y no digo que no lo sea, ¿verdad? Pero nosotros mirábamos cosas que nos daban risa, hablando por teléfono en su reloj. Sí, ¿verdad? las fajas en lugar de las caminar. Las fajas en vez de llevaban, caminar, ¿verdad? Y nos reíamos, ¿verdad? Y la comida que se metía en una pastillita y a salar. Y ahora vemos nosotros que en los grandes aeropuertos y en los grandes moles, unas grandes fajas, ¿va?, para acortar las distancias. Sí. Y yo puedo con mi teléfono hablar y tener una conferencia con mi propio teléfono ahora. Así o sea, es. Y después nos empiezan a vender ideas que parecerían profecías y que la gente le cree más a eso que a la Biblia. Y es que lo plantean de manera muy amigable, no parece una cosa no solo amigable, grotesca, sino que de una manera muy profesional. Digamos, una de las cosas que se repite mucho y desafortunadamente la gente le cree, digamos, los Simpson, ¿verdad? Hay una frase que dice, los Simpson lo predijeron. Exacto. Sí. O sea, ya instalaron eso, así es, lo instalaron en la mente de la gente, ¿verdad? Una frase, un eslogan que está vendiendo una mentira, ¿verdad? Entonces ellos lo predijeron, que pasó tal cosa, eso lo había dicho los Simpson en el programa número 389, del que se dio en tal fecha y todo. Y entonces los empiezan a poner como profetas. Entonces la gente ya no solo mira por entretenimiento, sino que con cierta morbo, digamos que morbo profético, ¿verdad tú? ¿Qué es lo que va a pasar? Hablan de elecciones en los países más importantes, primeras potencias y todo, lo dicen. Entonces, de ahí nos vamos a otras profecías que son más místicas, ¿verdad? De las cuales es un poco más difícil hacer chiste de ellas, como las profecías de Nostradamus o las profecías de San Malaquías, ¿verdad? Y entonces empiezan a tomar como algo con mucha seriedad, tanto las de Nostradamus como las de San Malaquías. Es más,
muchos cristianos hablan de las profecías de San Malaquías, que no es el libro de Malaquías, el libro número 39 de la Biblia, sino que es un hombre que se decía que lo ascendieron a los altares como santo, ¿verdad? Y que él habló incluso de quién iba a ser el último papa y cuál iba a ser el nombre de él, y eso lo toman con una seriedad tremenda. También lo de Nostradamus, que dijo tal cosa, la cartilla número tanto, dicen que profetizó a Hitler, que profetizó a no sé quién y todo. Entonces, ahí ya vemos nosotros un elemento que la Biblia había dicho que iba a suceder antes de que viniera el día de Jehová grande y terrible, que era la apostasía, que era el engaño. Porque el Señor dijo eso, ¿verdad? Que nosotros teníamos que cuidarnos. Desde que el Señor le preguntaron en Mateo capítulo 24, le hicieron preguntas, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y cuál será la señal del mundo? Él contestó diciendo, mirad que nadie os engañe. Entonces, como tú decías, lo de la ventana de Overton puede estar siendo visto de esta manera tan impresionante, ¿verdad? Sin duda, apóstol. Y muchos tienen muchas dudas respecto a cómo será y podríamos hacer una especie de explicación cronológica de los eventos en los que va a aparecer el anticristo y cuáles serán las formas, porque hablábamos que no solamente es una persona, sino también un movimiento, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que hay una atmósfera. Hay unos enviados y también está el personaje. Como una avanzada de esos enviados. Exacto, exacto. Muy bien. Cuando lo vemos en el lado bueno, hay una atmósfera. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Eso fue una atmósfera celestial. Se abrieron los cielos y una multitud de ángeles cantaban. Eso es una atmósfera. Pero también hay un mensajero que antecede al que viene atrás. En este caso, del lado bueno era Juan el Bautista. Pero también vemos al Señor Jesucristo que cuando Él iba a llegar a una población, lo mandaba a sus discípulos de 2 en 2. Vayan ustedes primero, preparen el terreno, yo llego después. Había una razón de mandar a 2 en 2 y no 1 en 1. De alguna manera, sí, de alguna manera tenía que ser, porque la Biblia tiene un principio que son mejor 2 que 1 porque tienen mejor paga de su salario, ¿verdad? Entonces, y además, y dice ahí, si uno cae, el otro le levanta. Entonces, es una cuestión cruzada de seguridad. Pero, entonces el Señor decía, vayan y yo llego después. Entonces ahora, el enemigo copia esto. Entonces lo primero que manda es una atmósfera, ¿verdad? Empieza a trabajar la atmósfera. En esa atmósfera es como tirar la red en donde va a agarrar mucha gente. Esa atmósfera la ha tirado desde mucho tiempo, pero en el tiempo final se va a multiplicar y ya se está multiplicando mucho. Ahí lo vamos a platicar. Después aparece el Espíritu, es decir, la unción. Ya no la atmósfera, sino que la unción, la unción que operaba en Jesús, operaba en los discípulos. Por eso Él les decía, vayan y echen fuera demonios. Y ellos regresaban contentos diciéndoles, Señor, sujetaban en tu nombre. Entonces ahora la unción. Entonces en el lado de las tinieblas, Él hace lo mismo, su unción. Pero por último, aparece el personaje, el jefe, ¿verdad? Pero ya cuando aparece, está a 2 pasos de tomar el poder. Ya cuando sienten los demás, ya los tiene atrapados, ¿verdad? Los estuvo embaucando por un montón de tiempo. Esto nosotros lo podemos ver en Mateo capítulo 24, versículo 12, en donde dice que el aumento de la iniquidad será mucho, que será tanto que el amor de muchos se enfriará. Ahora, aquí tenemos que explicar que ahí todavía no es la gran tribulación, sino que son eventos previos. Entonces, aquí tendríamos que preguntarnos, ¿estará aumentada la iniquidad en este momento sobre la faz de la tierra? Entonces, la conclusión a la que al final de cuentas llegamos es que bajo el conocimiento, iniquidad la antecede el pecado.
transgresión antecede al pecado. Es decir, primero son como 3 gradas. Sí. Transgresión, pecado e iniquidad. La transgresión puede ser una ofensa que puede ser fácilmente trabajada, pero el pecado ya es la repetición de esa ofensa, de esa transgresión. Y la iniquidad es la repetición del pecado. Entonces, lo que Dios está diciendo en Mateo 24 es que va a venir una iniquidad como nunca antes ha habido, y eso va a hacer que el amor de muchos se enfríe. ¿Sí ibas a decir algo? Sí, quisiera preguntarle si podemos poner algún ejemplo en el que se muestre claramente la iniquidad del ser Sí, humano en claro. este momento. Mira, la trata de blancas, la esclavitud, que bueno, eso se dio no hace mucho, porque claro que desde cuando se quitó legalmente la esclavitud y se mira con malos ojos, pues habrá unos 500 años quizá, un poquito más. No, más o menos 500 años. Y sin embargo, hoy pues todavía siguen esclavos. Y la Biblia dice que Babilonia tiene esclavos, almas humanas, las tiene esclavizadas. Lo dice la Biblia. Entonces, esa podría ser una cosa. La trata de blancas, el secuestro de niños para prostituirlos y de otros más grandecitos para quitarles sus órganos y venderlos en el mercado negro, eso no lo había visto la humanidad jamás, porque no había llegado la tecnología, la ciencia a esos niveles. Pero digamos, una persona de mucho dinero que le hacen falta sus 2 riñones y se le ofrece en el mercado negro algo que le puede, por decir algo, ¿verdad? Salvar la vida. Entonces, la Biblia dice, en la Biblia de Jerusalén, cuando se contextualiza este pasaje que acabo de decir, en el libro de Daniel, dice, la mayoría de versiones dice, y el aumento de la ciencia será notable. Pero la Biblia de Jerusalén, creo que la 3ª edición, si mal no recuerdo, la Anacarco Lunga, dice que no es la ciencia, sino que es la iniquidad. O sea que Daniel podría sumarse la traducción diciendo la iniquidad que la ciencia va a hacer. Ahora, entonces aquí tendríamos que ver otras cosas, Elcita, ¿verdad? Que a veces se nos pasan a nosotros por alto. ¿Qué aumento de ciencia? Porque mira, qué linda, la ciencia es linda, y que Dios bendiga a los científicos, ¿verdad? Y aquellos descubrimientos que han hecho para prolongarle la vida al ser humano sobre la tierra y para que tengamos una mejor expectativa y mejor calidad de vida. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero a veces se tienen que cruzar líneas morales y éticas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta con los 2 versículos que acabo de decir, del libro de Daniel capítulo 12, del libro de Mateo capítulo 24, nosotros tendríamos que ver Apocalipsis cuando el Señor le habla a Babilonia y le dice, a causa de la multitud de tus hechicerías, a causa de la multitud de tus hechicerías, a Babilonia, a causa de la multitud de tus hechicerías. Y cuando nos vamos al griego, dice, a causa de la multitud de tu farmakeia. Y esa palabra farmakeia se traduce como hechicería, pero es la palabra de donde tiene su pie de imprenta y de donde brota farmacia, farmacológico, farmacéutico, farmacéuticas, fármacos. Entonces, cuando le dicen eso a Babilonia, ya uno dice, ¿qué tiene que ver con la farmacia? ¿Qué tiene que ver? Y siempre, fíjate, siempre los remedios fueron relacionados de alguna manera con hechicería en la historia de la humanidad. Y de hecho también que le llaman droguería a donde trabajan. Sí, drogas, sí, porque son drogas farmacéuticas, legalizadas. Pero legalizadas. Pero aquí le dicen hechicería, farmakeia, y le dice que hicieron eso. Entonces, eso nunca se había dado. ¿Por qué? Digamos, mira, pues, miremoslo de esta manera. Hace 5 años, el boom más impresionante farmacológico se dio como consecuencia de un virus creado en un laboratorio chino. Aunque nos ordenaron en aquel tiempo que no dijéramos eso.
Y ni siquiera se le llamó virus chino. Nos prohibieron en Occidente llamarle virus chino. Nos dieron Y le nombres, pusieron sí. COVID. Le pusieron COVID, pero cuando una gripe similar se dio en España, sí se llamó la gripe española. Ahí no hubo prohibición. Pero ahora, ¿por qué razón ocultar eso? Se dio en un laboratorio chino. Y cuando se hace la investigación, se dice que era un virus que estaban trabajando y que se les escapó. Bueno, entonces, ok, dejémoslo ahí. ¿Y después qué pasó? Después de eso, se levantaron grandes cantidades de dinero para que la farmacología le pusiera un alto a aquello, ¿verdad? Entonces ahí hay iniquidad. Ahí hay iniquidad. Y salieron todas las vacunas que nosotros conocemos, ¿verdad? Unas que eran de Occidente, de Europa, otras que eran de América del Norte, otras que eran del Caribe, otras que eran de la China, estaba Sinovac, por cierto, otras que eran de Rusia, y todas ellas vendieron sus bonitas cantidades, ¿verdad? Y eso me recuerda lo que la Biblia dice en Ezequiel: a causa de la multitud de tu comercio, llenaste tu corazón de iniquidad. Entonces, bueno, te doy esta respuesta porque tú me decías qué ejemplo podríamos tener del aumento de la iniquidad. Esa es suficiente. Wow. Sí. Incluso, mira, no, iniquidades tremendas, por ejemplo, que no hubiese un tratamiento para gente que no tenía los recursos necesarios. Digamos, en los hospitales privados de casi todo el mundo, el equivalente a lo que aquí en Guatemala sería $500,000 de quetzales. Tiene COVID, ok, ¿tiene para hacerle frente a $500,000 de quetzales? No, entonces no los podemos recibir. Simple. Decime si eso no es una iniquidad. Sí, ¿Verdad? sí, Entonces, y eso se dio mucho en muchos lugares, ¿verdad? claro. Y casi no lo vemos de esa manera, no nos No, pareciera pues. que fuera algo tan... Y esa es otra de Tan las terrible. cosas. Esa es otra de las cosas, porque la Biblia dice: hay del que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, ¿verdad? Entonces, en la falta de discernimiento, por eso el libro de Malaquías en su capítulo 3, en el verso 18 dice: entonces volveréis a distinguir entre el que hace el bien y el mal, entre el que me sirve y no me sirve. Entonces digo yo, ¿cómo así? ¿No debería ser eso evidente? Es decir, No. va a haber un momento donde no distinguiremos uno de otro. No se va a distinguir. ¿Cuál es la motivación de aquella persona incluso para predicar? Porque el apóstol Pablo decía: unos predican por añadirme males en mis prisiones, ¿verdad? Y les invitamos a ustedes también que envíen preguntas relacionadas con este tema, más 502-5617-9099, porque seguramente querrán saber más acerca del perfil del anticristo que hoy nuestro apóstol nos está explicando. Bueno, Apóstol, y que no hemos llegado ahí, ¿verdad? sí, Ahorita vamos solo estamos haciendo con algunas cosas, el ¿no? contexto de Sí. esto. No, pero nos ayuda a entender todo lo que tiene que ver con el anticristo. Sí, absolutamente. Digamos, ahorita yo estoy mencionando algunas cosas: el aumento de la iniquidad, el aumento de la tecnología, atmósferas, espíritus y el personaje. Son Pero, señales sí, previas a la llegada sí, del anticristo. exacto. Muy Pero bien. como estamos hablando de atmósfera y de unciones, entonces nos vamos a dar cuenta, mira, en el lado bueno, en el lado amable, en el lado divino, Muy bien. ¿verdad? Uno se parece a su papá, ¿verdad? Y nuestro papá es Dios. Nos hizo hijos por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice que nosotros estamos predestinados a ser hechos a la imagen del Hijo. En otras palabras, vamos a ir evolucionando poco a poco con la administración del Evangelio, la palabra, el Espíritu, hasta que nos vayamos pareciendo más y más a Cristo. Aunque usted no lo crea, ¿verdad? Cierto. Vamos a ir evolucionando. Entonces, del lado del anticristo, él hace lo mismo. Es un imitador. Es sí. un imitador. Entonces, él tiene que hacer que su gente que le abrió su corazón a él se parezca más y más a él. Entonces, cuando nosotros analizamos cómo le dicen al personaje anticristo, lo perfilamos, entonces podemos analizar a personas
que tienen las mismas características porque son hijos de él. No necesariamente son el anticristo, pero sí sus hijos Exacto, parecidos a él. exacto, que Ahí se está van pareciendo claro. más a él. Así es. Ahora, eso ya es peligroso, Sí, claro. pero lo que para mí me pone el poco pelo que tengo de punta es lo siguiente, que ese perfil puede llegar a contaminar a verdaderos hijos de Dios, tomando actitudes que no son propias de un hijo de Dios. Y como contaminándose con cosas del perfil del anticristo. A ver. Para que podamos dialogar, aquí, tú como representante de todos los hermanos que nos están haciendo el favor de vernos, digamos, conversando, yo te preguntaría a ti, cuando el Señor habla de ovejas y de cabras, ¿quiénes son las ovejas? Nosotros. los Sí, hijos. pero, exacto. ¿Y las cabras? A ver, hermana Leti me lo estaba soplando, ¿cómo dice? ¿Quién es? Los que Sí. no son hijos de Dios, dice. Sí, hermana Leti, muy bien. entonces, digamos las ovejitas. Mira, Ya se llevó la estrellita en la sí, frente. mira, te digo esto porque, digamos, en Mateo capítulo 25 dice que el Señor vendrá y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y entonces les dice a los de la derecha, a las ovejitas, les dice, venid benditos de mi Padre y heredad del reino de los cielos que he preparado para vosotros, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, etc. Y ellos le preguntan, ¿cuándo hicimos esto? Bueno, pero a los de a las cabritas les dice otra cosa. Les dice, no los bendice. Y les dice que para ellos está preparado el fuego eterno. Entonces las ovejas, según Mateo 25, pues son los buenos. Exacto. Y las cabritas son los malos. Amén. De acuerdo. Ahí está. Sí, sí, Va. muy Ok, bien. ahí quedamos. Perfecto. Entonces, viene el Señor y en el cantar de los cantares le dice a su novia, a su amada, a la iglesia. La amada le pregunta, dime dónde cesteas al mediodía, dónde haces descansar tu rebaño. Le dice la amada al amado. Entonces él le contesta a la iglesia, si tú no lo sabes, sos la más hermosa de todas las mujeres, ve tras las huellas del rebaño, fíjate, y le dice lo siguiente, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Un momento, pero no era oveja esa, pues. Si es iglesia, es oveja. Pues es porque tiene cabras. La respuesta es que nosotros siendo ovejas a veces tenemos actitudes que no son de oveja. Entonces ahí es donde, por eso te digo que eso es lo preocupante y que me para el pelo a mí, que digo yo, esos tienen su atmósfera anticristiana que muchas veces contaminan a las ovejas. Pero serían dos grupos. Uno, los de apostasía, que realmente rechazan a Dios, y otros serán los que están confundidos, que fueron engañados. Sí. Bueno, ahí nos metemos en otro gran lío. Y el lío es el siguiente. La Biblia nos deja ver que hay apostasías que se pueden retroceder. ¿Que existe un perdón para esa apostasía? Sí, Ok. te pongo un ejemplo. El apóstol Pedro. Cuando al Señor Jesucristo lo toman preso y él va detrás del Señor Jesucristo, él le dice, una sirvienta le dice, tú eres de ese grupo. Entonces él dice, no. Ahí empezó la negación, empezó a negar al Señor. ¿Cómo no? Tú hasta hablas igual que él. Entonces él, para quitarse esa identificación, empieza a maldecir. Y dice, no conozco al tal hombre. Es famoso que entonces canta el gallo y él se pone a llorar y toda la cosa. Pero él negó, él apostató, de alguna forma. Pero luego el Señor se le presentó y él se arrepintió. O sea que su apostasía fue reversible. El problema es
que alguien puede ser que no esté tan involucrado como el apóstol Pedro lo estaba y su apostasía se vuelva irreversible. Entonces yo creo que por esta causa nosotros debemos de analizar el perfil del anticristo. Debemos de analizar cómo se manifiesta ese personaje y sobre los anticristos y su atmósfera, para que analicemos con una mirada introspectiva nuestra y decir, esa actitud yo la tengo y no la quiero, esa es una cabrita, yo soy oveja, fuera de mí, en el nombre de Jesús. Sin andar acusando a nadie, simple y sencillamente evaluándonos. Es una autoevaluación. Claro, es un autodiagnóstico que nosotros tenemos que hacer. Ahora el que no lo quiera hacer, pues será su problema. Te devuelvo el tiempo. Engañado. Porque, sí. Exactamente, apóstol, es momento de hacer la pausa en el reloj de Dios, pero cuando regresemos hablaremos de ese perfil del anticristo y también de esos movimientos que podrían estar dando ya básicamente la entrada a ese personaje físicamente. Esperamos eso, no verlo nosotros. Volvemos en un momento más en el reloj de Dios, no se vayan. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. Agradecemos que sigas en sintonía de El Reloj de Dios. Recuerda compartir este episodio a través del canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez. Activa las notificaciones y puedes compartir en cualquier plataforma este material para que más personas analicen junto a nosotros las noticias bajo la lupa bíblica. Tenemos una pregunta, un comentario de Pablo Arana hoy que nos acompaña en El Reloj de Dios. Adelante, Pablo. Apóstol, me llamaba mucho la atención y me quedaba resonando cuando mencionabas al principio sobre ese verso cuando dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y me llama la atención porque hemos visto muchos conflictos últimamente que se han ido resolviendo, digamos. E incluso vi un personaje importante que decía, felicidades, hemos llegado a un tiempo de paz, cuando se resolvió el último conflicto entre Irán e Israel. Entonces vemos personajes que buscan esa paz, ¿verdad? Y hablando del perfil del anticristo, ¿será que esto es parte de ese perfil? Sí, gracias, Pablito. Específicamente creo que es uno de los puntos que debemos de tratar, porque en el perfil del anticristo nosotros vemos que él se va a presentar como un pacifista. No solo pacifista, sino que él va a ser un pacificador. Es un movimiento bien raro, muy raro, porque ese movimiento está muy vinculado al movimiento ecológico también. A favor ¿verdad? del clima. A favor del clima y toda esa cuestión. Pero, digamos, a mí me impresiona cómo la gente sí se va detrás de todo esto de boca. Hace unos días me mandaron una figura que estaba circulando en la nación poderosa del norte, en donde me la mandó una hojita de allá, en donde ponen los tratados llamados tratados de Abraham, y al centro al personaje que los está promoviendo, que es el que preside esa nación, y abajo ponen un cuadro de la Santa Cena, en donde en el centro está Jesús, y al lado están los 12 discípulos, y en la foto que pusieron de los tratados de Abraham, al lado están 12 líderes árabes, como emulando, como diciendo, este es el pacificador. ¿Va? A mí me parece muy grave que se hagan esas emulaciones, porque le pueden hacer daño también a la figura de cualquiera que quiera hacer paz. Porque alguien diría, bueno, entonces usted está a favor de la paz o de la guerra. No, yo quiero paz, y la Biblia dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie era el Señor. Pero también la Biblia dice que nosotros no podemos tener paz si no hay justicia. Dice, no hay paz para el impío. No hay paz para el impío. La paz no puede ser simple y sencillamente que dejaron de sonar los balazos. El Señor dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Entonces el mundo sí da una clase de paz. Hace unos días estuve platicando allá con los hermanos creo que se los comenté, no sé si fue en este programa o con los hermanos de la iglesia,
con un grupo de jóvenes que hicieron una actividad que se llamaba Los Hijos de Isaacar. Sí, lo comentó. Y lo comentamos acá, ¿verdad? Y entonces ellos decían que hay más de 60 conflictos bélicos, 61 si mal no recuerdo, en el mundo. Y dice, 60 guerras, 60 guerras. Somos 195 países y hay 60 guerras. Sí, entonces el mundo está en guerra. Entonces, ¿quién no va a anhelar que haya paz? Si esa es una de las promesas que el Señor hizo, entonces convertirán sus espadas en arados, dice, en el milenio, ¿verdad? Sus lanzas los van a convertir en rejas, va a ser de otra manera. Pero en este momento es al revés. En este momento las hoces se convierten en espadas, hablando simbólicamente, ¿verdad? Entonces es el momento del armamentismo. Me parece raro que se esté hablando de paz cuando recientemente se han aprobado aproximadamente, 5% del PIB europeo para la ley que platicábamos fuera de cámara, que ha sido aprobada en Estados Unidos, es un aumento para el belicismo de una manera impresionante. Entonces no es la paz que Dios dijo, ¿no? Y yo creo que ese sí es un símbolo de lo que se nos está acercando a pasos agigantados, y por lo tanto yo creo que nosotros, la iglesia, deberíamos estar preparados, no dormir como los demás, ¿verdad? No dormir. Y eso es fácil decirlo. Sí, pero sí, no es. Ni los discípulos lo pudieron hacer, no tuvieron que quedarse orando, se quedaron dormidos. Exacto. Entonces, creo que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. El apóstol Pablo, en su oración, decía, ruego que se abran los ojos de vuestro entendimiento. Están cegados en el entendimiento. El apóstol Pedro, esta es la segunda carta que escribo a vosotros, en las cuales ruego que otra vez que se despierte el entendimiento. Vuestro sincero Padre Santo. Entonces quiere decir que ese es uno de los graves conflictos que tenemos los cristianos y que tenemos que despertar a la gente en el nombre de Jesús. Y la Biblia lo dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Es decir, estás dormido pero pareces muerto. Estás dormido entre los muertos. Así es. Dios santo. Bueno. Apóstol, vamos a aprovechar para darle la oportunidad también a la audiencia de tener un contexto de las noticias de la semana, las que llaman la atención, aunque siempre decimos hay tantas que no cabrían en un resumen, pero aquí mencionaremos algunas y destacamos especialmente la que ocurre en Texas, tomando en cuenta que las inundaciones que se producen allí han estado cobrando decenas de vidas. Algunos ya reportan 50 personas fallecidas, adultos y 14 niños. Por lo menos ese dato se ha marcado hasta ahora, pero como decimos, es una noticia en desarrollo. Aquí las tienen. La ciudad brasileña de Río de Janeiro, fuertemente custodiada, acogerá este domingo y lunes la cumbre de los BRICS, que busca hacer valer su peso ante las políticas de Donald Trump. Más de 20.000 agentes están listos para blindar la ciudad, que acogerá representantes de 11 países, incluidos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que hacen parte del grupo que representa casi la mitad de la población del planeta y cerca del 40% del PIB mundial. El presidente de izquierda, Luiz Ignacio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, deberá componer con las ausencias de su par chino, Xi Jinping, quien faltará por primera vez a la cita desde que asumió el poder en 2012. Y el ruso Vladimir Putin, objeto de una orden de captura internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, quien podría participar de forma virtual. El presidente iraní Pezeshkian es quien está en el centro de atención por la reciente escalada bélica con Israel y Estados Unidos, tampoco estará en la cumbre. Además de la guerra en Oriente, la cita estará marcada por las tensiones arancelarias. En ese sentido, se espera que se imponga un tono cauto para no degradar las relaciones con Estados Unidos. La búsqueda de una alternativa al dólar para el comercio entre los miembros del grupo volvió a ser defendida el viernes por Lula. Un avance en esa materia parece improbable luego que Trump amenazara a los BRICS con aranceles del 100% si prospera esa idea. Además,
el mandatario adelantó que desde el viernes enviaría cartas a los socios comerciales de Estados Unidos informándoles sobre la próxima imposición de aranceles punitivos para decenas de países. Hamás anunció el viernes que está listo para empezar de inmediato negociaciones sobre la aplicación de la propuesta de tregua en Gaza, donde se registraron al menos 52 muertos en 24 horas. El movimiento islamista palestino indicó en un comunicado que entregó su respuesta a los mediadores y que esta fue positiva. El anuncio de Hamás ocurre antes de un desplazamiento el lunes a Washington del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para entrevistarse con el presidente estadounidense Donald Trump. Según una fuente palestina cercana a las discusiones, la proposición comprende una tregua de 60 días durante la cual Hamás liberaría la mitad de los rehenes israelíes aún vivos a cambio de la liberación de presos palestinos detenidos por Israel. El movimiento Yihad Islámica, principal movimiento palestino aliado de Hamás contra Israel en la guerra en Gaza, dijo que apoya las negociaciones y pide garantías. El ejército israelí prosiguió el viernes su ofensiva en la franja de Gaza y la defensa civil registró 52 palestinos muertos en los ataques aéreos, bombardeos y disparos, 11 de los cuales perecieron cerca de sitios de ayuda alimentaria. Israel amplió recientemente sus operaciones militares en el enclave palestino, donde la guerra desde octubre de 2023 ha dejado más de 57.000 muertos según el Ministerio de Salud de ese territorio, y ha forzado a desplazarse a casi toda la población, es decir, más de 2 millones de personas. Rusia llevó a cabo el mayor bombardeo contra Ucrania desde que comenzó la guerra. El ejército ucraniano afirmó el viernes que Moscú lanzó más de 500 drones y 11 misiles. El presidente Volodymyr Zelensky, quien reportó que una veintena de personas fueron heridas, afirmó que las alertas antiaéreas comenzaron a sonar en todo el país cuando se anunció la llamada entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin. Más de 50.000 personas han sido evacuadas en Turquía debido a incendios forestales que afectan varias regiones del país desde el domingo. La Agencia Turca de Gestión de Catástrofes indicó que las provincias más afectadas son las de Esmirna y Manisa en el oeste y Hatay en el sureste. Añadió que unas 80 personas debieron ser hospitalizadas, aunque brevemente. Fuego causó daños a más de 130 viviendas y a un negocio en la provincia de Esmirna y a más de 60 viviendas y negocios en Bilezik. Europa enfrenta una ola de calor que obligó a cerrar escuelas y atracciones como el último piso de la Torre Eiffel. La ONU calificó al calor como asesino silencioso en Europa. España vivió su mes junio más caluroso jamás registrado con una temperatura media de 23,6 grados Celsius, superior incluso al promedio normal que suelen tener julio y agosto. Un niño de 2 años murió el martes en la provincia catalana de Tarragona tras permanecer varias horas en un coche aparcado al sol. En Sevilla, los habitantes sufrían los 41 grados Celsius tras haber dejado atrás otra noche a más de 25 grados. Portugal batió un récord de temperatura en un mes de junio con los 46,6 grados Celsius, que se alcanzaron el domingo en Mora, unos 100 kilómetros al este de Lisboa. En algunas áreas de Francia se esperan temperaturas superiores a 40 grados Celsius, y más de 1.300 escuelas enviaron a sus alumnos a casa. Lo mismo ocurrió en Países Bajos, donde esperaban hasta 38 grados Celsius. Texas enfrenta una de las peores catástrofes naturales en los últimos años. Inundaciones repentinas causadas por intensas lluvias han dejado al menos 40 personas muertas, según los últimos reportes oficiales. El desbordamiento del río Guadalupe arrasó con comunidades enteras y cubrió por completo el campamento infantil Mystic, ubicado en el condado Kerr, donde se reportan al menos 23 niñas desaparecidas. Equipos de rescate operan por aire, tierra y agua en labores contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los escombros y las zonas anegadas. Como ven, son algunas de las noticias de la semana y sin duda destaca este cambio climático, los incendios a causa de la sequía que se está generando en algunas regiones y en contrapeso las inundaciones, Apóstol, como lo que está ocurriendo en Texas. ¿Se encuentra explicación para todo esto en la Biblia? Sí, desde luego, todos, digamos, Lucas 21:25 nos habla de un desorden climático que va a hacer que la gente esté como muriendo de angustia por la expectativa de las cosas que vendrán. Lo dice de esa manera más o menos la palabra en Lucas 21:25. También podemos ver que en Apocalipsis 8 cae una estrella ardiendo y quema la tercera parte de la tierra. Entonces, yo insisto mucho en que estos son como atracciones de lo que ha de venir, como
Bueno, digo atracciones, pues tal vez no es la palabra que se utiliza en todos los países, Como déjenme un thriller, explicar. un ¿verdad? Sí. tráiler, como Nosotros, avances de una película. cuando íbamos, exacto, avances de una película, así le llamamos aquí en Guatemala las Sí. atracciones, ¿verdad? También le llaman Sí, teaser, sí. para que nos entiendan en Pero, distintos lugares. sí, nosotros cuando éramos patos íbamos al cine y ponían las atracciones de la próxima película de Clint Eastwood. O sea, te imaginas. Famoso personaje, sí, sí. Entonces, en Claro. tal fecha. Entonces era una Sí. atracción de algo que habría de venir. Yo creo que estas noticias son eso, prácticamente. Son para muestra un botón de lo que habrá de venir. Ahora, es muy, pero muy lamentable todas estas situaciones. Pues a mí, yo lo lamento mucho, me duele en mi corazón, definitivamente en el sentido simbólico lo digo, desde luego, de ver esto que ha sucedido en Texas, ¿verdad? Esas inundaciones, pues hicieron que vinieran tantas pérdidas de cosas materiales que esas se reponen, sobre todo en una nación que cuenta con esos recursos. Ya el gobernador Abbott me parece que firmó una ley y ya eso se transformó en un estado de emergencia y seguramente el gobierno federal nos estará apoyando ya en estos días. Sin embargo, las vidas que se perdieron en esa actividad, sobre todo la escuela de verano, en donde estaban estas niñitas, de las cuales 20 se desaparecieron y todavía las están buscando, me parece que 14 ya prácticamente las dan por perdidas. Eso duele el corazón, niñitas cristianas, ¿verdad? Que están en un retiro. Es parte de todo lo que el Señor dijo que iba a acontecer y le rogamos al Señor por todas las familias que pierden familiares, no solamente en esa inundación, sino que alrededor del mundo, en las guerras y todo, que no debería de existir, ¿verdad? Mira, la verdad que no deberíamos de morirnos, ¿verdad? Pero por lo menos si nos toca, pero de viejitos, ¿verdad? Ay, sí, una camita, como la actriz de Titanic, hablando del entretenimiento, sí, acostadita, relajadita. Pero claro. bueno, estas jovencitas que Dios bendiga a sus familias, ¿verdad? Pero las demás noticias son temibles, son de cosas polarizantes. Digamos, esta reunión del BRICS, que ahora el presidente va a hacer, Lula da Silva, es completamente polarizador para el mundo, ¿no? De manera simultánea con el Mercosur también él estará liderando este grupo. Y por el otro lado, las conferencias de San Petersburgo en Rusia, ¿verdad? Sí. Y la conferencia de Davos en Europa. O sea, como que si todos estuvieran preparándose para una guerra comercial de gran magnitud, en donde esos grandes monstruos se van a dar duro, ¿verdad? Y nosotros pues estamos ahí en medio, pero tenemos la dicha de que el Señor nos dio promesas de que caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no te llegará, ¿verdad? Entonces confiemos en el Señor, pero cuando vemos esto, sí como que si todo el escenario, la panorámica se estuviera preparando para algo asombroso que habrá de venir, ¿verdad? Apóstol, y antes de ir a la pausa dijimos que íbamos a terminar de completar esa perfilación del anticristo, pero también un miembro de nuestro equipo, Samuel Tabico, hacía una pregunta muy interesante, la diferencia entre el entendimiento, el discernimiento y el conocimiento de lo que usted hablaba antes de la pausa. ¿Cuáles son las diferencias que podríamos ver allí? Cuando se habla de sabiduría, hay una sabiduría primigenia que la Biblia la describe en el hebreo como chokmah, pero de esa sabiduría se desprenden otro tipo de sabidurías, ¿verdad? Dentro de ellas está el discernimiento, conocimiento, memorización. Son las 7 doncellas de la sabiduría. Todas estas juntas son invencibles, ¿verdad? Es por esto que logramos más o menos entender que Salomón, siendo el hombre más sabio que la Biblia nos narra, cometió semejante improperios y se fue por donde no se debía de haber ido cuando tuvo 1000 mujeres, ¿verdad? Que en su inteligencia, en su sabiduría, porque a veces eso se rebaja solamente a una cuestión de índole sexual, pero no era eso, él estaba haciendo pactos, él se estaba casando con la reina
de tal lugar, con la reina de tal lugar, para evitar guerras, ¿verdad? Entonces él estaba haciendo alianzas, ¿verdad? Entonces hizo tantas alianzas que se casó con 700 reinas y 300 concubinas. Ahora, las concubinas sí, tal vez sí era por aspecto sexual, pero las reinas eran por aspecto estratégico, totalmente estratégico. Pero ¿qué pasó? Las otras doncellas de la sabiduría no operaron en él, no siguió creciendo en sabiduría. Le dieron el regalo de la sabiduría, pero él tenía que seguir evolucionando con cada uno de estos elementos de discernimiento, de conocimiento, de memorización y de la misma sabiduría chokmah, de prudencia. Es otra de las formas de la sabiduría, prudencia. Son 7. Entonces, al hacerle falta esto, sucumbió. Y en el final de su carrera, ya siendo anciano, ya siendo viejo, pues desvió su corazón. Pero él dice en la Biblia que las mujeres desviaron su corazón, porque entonces él fue demasiado amigable con todo lo que le proponían para llevar la paz, la fiesta en paz. ¿Ah? Entonces resulta que una le decía, mira, yo en el Dios que creo es en Moloch. ¿Ah? Bueno, entonces hace tu altar, pues. No, Permisivo. Permisivo, ahí te voy a dar el dinero para que hagas tu altarcito para Moloch. No, yo tengo del mío, vaya a hacerlo, pues. Y entonces la otra le haber dicho, ay, si aquella hizo, yo también. El mío es Baal, le haber dicho, va a hacerlo vos también. Y entonces, seno de dioses que no son dioses, ¿verdad? Y eso fue muy malo para él y para el reino de Israel, ¿verdad? A causa de eso vino la destrucción y después vino un hijo llamado Roboam y después vino la división que hasta nuestros días afecta. Esa sería más o menos y por eso la Biblia dice en el libro de Santiago, dice, ¿a alguien le hace falta sabiduría? Pídala a Dios, pero pídala con fe, el cual dará abundantemente. Pero si no la pides con fe, no vas a creer que vas a recibir algo. La sabiduría es todo esto es extraordinario, es un regalo. Amén. Regresando al anticristo, yo también le preguntaba fuera del aire, ¿el anticristo tiene otros nombres? Así como el falso profeta es el pseudo... sería el pseudocristo. El pseudocristo. Y entonces el anticristo, ¿qué otros nombres podría recibir? Precisamente por eso es que queremos sacar el perfil. Porque digamos, cada nombre con el que se le conoce tiene una función. Y entonces, a ver, por ejemplo, anticristo, el único que le dice anticristo es el apóstol Juan. Todos los demás no le dicen anticristo. Juan le dice anticristo en primera, segunda, tercera de Juan y también se lo dice en Apocalipsis. Pero, digamos, cuando le toca describir a ese personaje, al apóstol Pablo, no le dice anticristo, sino que le dice hijo de perdición. Dice el hijo de perdición, el hijo de iniquidad. Cuando Daniel habla de ese personaje, le dice el cuerno pequeño. Cuando Mateo habla de ese personaje, se recuerda de Daniel y le dice a ese personaje el desolador. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador es el anticristo. Entonces, para perfilar a ese personaje tenemos que tomar en cuenta la identificación que cada uno de los siervos de Dios proféticos hicieron y entonces desgranar y empezar a analizar por qué se les dice así. Le dicen, como te digo, le dicen el cuerno pequeño. Digamos, cuando vemos el libro de Miqueas, me parece, le dicen el asirio. El asirio. Entonces hay que ver por qué le dicen el asirio, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar el perfil completo de ese personaje y al ver eso nos vamos a dar cuenta que sus unciones están operantes en el mundo. También Juan le pone varios títulos, ¿verdad? Una de las formas como le dice es la terión. Juan habla de bestias, ¿ok? En el idioma inglés no lo distinguen y a los buenos
a los seres vivientes, por ejemplo, no le dice seres vivientes, sino que en el inglés le dice bestias, en la King James. Y a la bestia que sale del abismo le dice bestias. Pero en el original, como Juan les decía, a esas bestias que son seres vivientes les llama Sao, que viene de la palabra Zoe, que son seres vivientes. Y a las otras les dicen Terión, que cuando se mira la Terión, se está describiendo a una serpiente, a una cobra, a un áspid o a este tipo de personajes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque si Juan lo identifica como una serpiente que muerde, podemos ver, solo por poner un ejemplo, así rapidito, esta palabra terión se utiliza en el libro de los Hechos cuando Pablo naufraga frente a las aguas de la isla de Melita o Malta. Naufraga ahí y entonces no se muere ni uno de los que iban en el barco, él iba como prisionero. Ellos empiezan a juntar fuego, los nativos de ahí los reciben, ¿verdad? Y entonces le empiezan a juntar fuego, todos los prisioneros, y dentro de ellos está Pablo, juntando fuego. Y cuando agarra unos leños, una terión lo muerde en la mano. Una serpiente lo traduce, pero una bestia. Era una terión. Esa palabra terión aparece en Apocalipsis hablando del anticristo. Entonces lo muerde el anticristo en la mano. ¡Pah! Y entonces todos decían, este hombre es malo, porque está preso, se le escapó a Justicia. Justicia era una diosa que ellos adoraban, pero Justicia lo agarró aquí con la terión, ¿va? Con la bestia, con el anticristo. Pero Pablo dice que solo sacudió la serpiente en el fuego, solo le hizo así y siguió trabajando y no se murió. Entonces ya cambiaron su versión a decir que era un dios. Y bueno, de ahí la historia es, perdón que yo me meta en todo ese libro, pero para mí es apasionante, ¿va? Sí, y explica muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el anticristo como bestia terión? Muerde. ¿Qué muerde? La mano. ¿Qué es la mano? ¿Qué es la mano? La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que cuando fuere tiempo, fueres exaltados. Entonces la bestia terión muerde la mano. La mano está constituida por 5 ministerios, porque la Biblia dice en Habacuc, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, el resplandor fue como esa luz, rayos brillantes salían de su mano. Y ahí en la mano estaba escondido su poder. En algunas versiones dice cuernos salían de su mano, eran 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces la bestia terión, el espíritu del anticristo, muerde la verdad del ministerio quíntuple para que la iglesia no sea equipada, catartizada. Y por eso nosotros vemos a muchas iglesias que descalifican a los profetas y a los apóstoles. ¿Qué pasará con esas iglesias, apóstol? Pues son salvos los hermanos, ¿verdad? Definitivamente, porque se salva uno por la sangre de Jesucristo, es sacrificio. Pero la Biblia dice que los 5 ministerios lo que hacen es catartizar, preparar, equipar, remendar, es decir, restaurar. ellos no van a estar preparados. Entonces, mira, perdón, pues es que tal vez alguien no lo puede creer, pero miremoslo de otra manera. Nuestros atletas son atletas tremendos, ¿verdad? Que ponen de su parte, que ponen de todo. Pero cuando van a las competencias internacionales, no la hacen, porque no están equipados. Y los que lo logran hacer son atletas nuestros que se van a vivir a países del primer mundo. Donde sí los equipan. En donde los equipan, en donde los alimentan, en donde los entrenan. Incluso en donde mentalmente los preparan. Mentalmente. Sí hay carreras de psicología deportiva. Aquí no hay carrera de psicología deportiva. O por lo menos que yo sepa, si la hay, pido perdón. Entonces, solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Que estos son tan atletas como los otros, tan fuertes como los otros, tan valientes como los otros, pero no están equipados. Lo mismo pasa entonces con las iglesias que no reconocen los Claro. 5 ministerios. Mira, ¿cómo se llama aquel
aquel que es guatemalteco, pero que vive en California y que camina o corre, no sé cómo es que se llama, que es Luis Grijalva, me parece. Grijalva. Él es de aquí, pero se fue para allá y allá lo pusieron bien pilas. Ah. Y allá no hay quien le gane, ¿va? Sí, claro. Es asombroso, ¿va? Sin duda. Pero lo equiparon allá. Entonces ahora trasladémoslo a lo espiritual. Hijos de Dios, benditos de Jehová, aman al Señor con todo su corazón, pero no son equipados en lo apostólico. Les dicen que los apóstoles no existen, que ya no hay. Les dicen que solo hubo 12 apóstoles, con una ignorancia de ese tamaño, porque ¿cómo haber 12 apóstoles solamente? Y si el Señor Jesucristo también era apóstol. Entonces ya ahí hay 13. Se murió Judas y levantaron a Matías, ahí hay 14. Aparece Pablo y Bernabé en Hechos 14, y hay 16. Eso le iba a preguntar, ¿por qué reconocen a Pablo y a los actores? Por ignorancia. Entonces, ellos equipan a aquellos grandes atletas con mentiras. Entonces, cuando van a competir, entonces no dan la talla. Nos chamarrean, dirían en Guatemala. Nos ganan indiscutiblemente. Entonces, yo creo que la Terión muerde la verdad de la mano de Dios. Qué impresionante. Apóstol, vamos a ver cómo estamos ya con el tiempo, pero aunque ya se nos está acabando, usted mencionó distintas características que tendría este perfil del anticristo. Tal vez por tiempo no nos da espacio de ver cada uno, pero sí podríamos ver que otros libros de la Biblia nos especifican cosas del anticristo para darle una lectura después de este programa. Tal vez el perfil, así como los títulos, perfilando en base a los títulos, sería los que dije: hijo de perdición, el desolador, el inicuo. El inicuo es tremendo, porque inicuo quiere decir sin ley. Eso quiere decir sin ley. Hay que explicar eso. Sí. Son por lo menos unas 10 títulos que les dan. Pero aparte de eso, como tú mencionas, libros de la Biblia, hay personajes que son prototipos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el primero que aparece es Nimrod. Bueno, no el primero cronológico sería Caín, pero en Génesis 10 aparece Nimrod, y dice que Nimrod era un Giborim, que enfrentado a Jehová, y que era un gran cazador. Entonces, solo ahí podemos obtener más conocimiento de cuál es el espíritu del anticristo. En primer lugar, es un Giborim. Recordemos que es un Giborim. ¿Se puede decir brevemente? Sí, claro. Tal vez no es tan sencillo explicarlo, pero en Génesis 6 se habla de que habían hombres, hijas de los hombres, ángeles, Nefilim. Los Nefilim eran gigantes, tiranos, y habían unos que eran mezclas entre ángeles caídos y mujeres, y el producto se llamaba Giborim. Eran los Giborim. De ahí ellos vienen de la palabra hebrea Gibor, que quiere decir guerrero, pero la primera vez que aparece como Giborim es la mezcla entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Nimrod era de esos. O sea, no es un personaje terrenal. Esto es algo bien importante que debemos de analizar, porque cuando vemos en el libro de Daniel y se menciona ese personaje, dice que viene del cielo, de los cielos, viene ese personaje, y cuando empieza a aterrizar, por decirlo así, él viene como un leopardo y con alas. Y entonces cuando empieza a aterrizar, dice que se para enhiesto como un hombre y le son arrancadas las alas y él se queda como un hombre. Entonces es una bestia que viene del cielo y que se convierte en hombre. Entonces no es un hombre solamente. Entonces hay mucha tela que cortar, pero ya estamos time out. Sí, ya nos dijo la producción. Bien, apóstol, ¿con qué cerramos entonces hoy hablando del anticristo y lo que necesitamos saber? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, y le digo aquí a todos los amables hermanos que nos han acompañado, pues no sé si se durmieron o qué les pasó. No lo creo. Pero yo diría que debemos de analizar, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que nuestra vestidura se vaya limpiando cada día más y más, y eliminar las cosas que no están bien, porque nosotros hemos sido rescatados de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres.
y tenemos que alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Pero eso no es de la noche a la mañana. El mismo apóstol Pablo dijo, yo no he alcanzado todo. Pablo, perito arquitecto, ¿cómo andaremos nosotros? Pero la invitación es a que sigamos, que continuemos y toda la herramienta espiritual que Dios nos quiera dar, la aprovechemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Arrepéntete, que Cristo viene. Amén. Gracias, apóstol, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en el Reloj de Dios. Durante la semana, escríbanos más 502-5617-9099 y busquen en las plataformas la repetición de este episodio y compártanlo con más y más personas. Nos encontramos el próximo domingo, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.